Los informes oficiales dicen que todo fue un accidente, pero yo estuve ahí. Vi lo que escapó de esa base. Y sé que, aunque intenten enterrarlo, no pueden matarlo, porque ya no es solo una criatura. Es algo más. Algo que sigue aprendiendo, y esperando. Proyecto Hecatonquiro. Nunca debí aceptar la invitación. Lo supe en cuanto los dos hombres con trajes oscuros tocaron a mi puerta a las 3 de la madrugada. No dijeron mucho, solo mencionaron que el gobierno británico necesitaba mi experiencia en armas biológicas para un proyecto clasificado. No me dieron opción a negarme, no realmente. En menos de una hora, estaba en un jet privado rumbo a un destino desconocido. Llevaba años trabajando en proyectos de alto secreto, pero lo que vi en Portón Down hizo que todo lo anterior pareciera un juego de niños. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. El complejo militar no tenía ventanas ni decoraciones, solo pasillos fríos de hormigón y luces fluorescentes que zumbaban levemente. A cada paso que daba, la sensación de estar descendiendo a algo prohibido crecía en mi estómago como una advertencia silenciosa. Los guardias con fusiles de asalto, las cámaras de seguridad en cada esquina, las puertas blindadas que se cerraban tras de mí una a una, todo indicaba que me dirigía al corazón de algo monstruoso. El coronel Ross me recibió con un apretón de manos firme y una mirada dura, de esas que han visto demasiadas cosas como para sorprenderse por nada. Caminamos en silencio hasta un ascensor sin botones. Ross deslizó una tarjeta de seguridad y el descenso comenzó. Un minuto después, las puertas se abrieron y el aire cambió. Algo en esa instalación subterránea olía a muerte. Bienvenido, Dr. Graves, dijo Ross sin emoción. Ha sido seleccionado para evaluar nuestro activo más valioso y problemático. No pregunté nada. Aprendí hace mucho que en estos lugares las preguntas son peligrosas. Caminamos a través de una serie de laboratorios hasta llegar a una sala más grande, con paredes de acero y un enorme ventanal de vidrio blindado que daba a una celda de contención. Me acerqué al cristal y lo vi. La criatura respiraba lentamente en la penumbra, su piel gruesa y pálida brillaba bajo la luz artificial. Su estructura era vagamente humana, pero sus proporciones estaban mal. Los brazos eran demasiado largos, los dedos afilados como cuchillas. No tenía boca, pero su pecho subía y bajaba con una respiración profunda y pesada. Es el resultado del suero Hecatonquiro, dijo Ross. Una entidad diseñada para sobrevivir a cualquier agente químico o biológico, capaz de regenerarse de cualquier daño. Teóricamente, una evolución de la vida humana. El monstruo giró su cabeza. No tenía ojos, pero supe que me estaba mirando. Entonces, ¿cuál es el problema? Pregunté con el estómago revuelto. Ross apretó la mandíbula. No podemos matarlo. Me quedé en silencio. Observé de nuevo a la criatura, intentando procesar lo que eso significaba. De repente, las luces parpadearon. Un golpe sordo retumbó en el vidrio. Luego otro. El panel de contención se dobló ligeramente hacia afuera. Eso no es posible, susurré, dando un paso atrás. El siguiente golpe hizo que el vidrio crujiera. Ross tomó su radio. Código negro. Repito, código negro. Las alarmas comenzaron a sonar, las luces de emergencia tiñeron todo de rojo y el laboratorio se llenó de soldados que apuntaron sus armas hacia la celda. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un último impacto reventó el cristal en 1000 pedazos. El Hecatonquiro se movió antes de que el primer soldado pudiera disparar. En un parpadeo, su brazo atravesó el pecho de uno de ellos como si su chaleco antibalas fuera de papel. La pared se tiñó de rojo y los demás abrieron fuego. Ross me empujó hacia la salida mientras los disparos retumbaban en los pasillos. «¡Corre!». Corrí. Corrí sin mirar atrás mientras el estruendo de los disparos y los gritos llenaban el pasillo. Ross iba detrás de mí, su respiración agitada, su voz gritando órdenes por la radio mientras los soldados intentaban contener lo que claramente era imposible de contener. Las luces de emergencia continuaban haciendo la atmósfera carmesí y los altavoces del laboratorio vomitaban un mensaje automático, alerta de nivel 5.
Activación del protocolo de cuarentena. Todo el personal debe evacuar inmediatamente. Pero las puertas se estaban sellando y cada corredor que cruzábamos parecía más una trampa que una salida. Me faltaba el aire, pero el terror me impulsaba a seguir moviéndome, a no detenerme ni un segundo, porque detrás de nosotros, en ese infierno de metralla y sangre, algo estaba avanzando. Giramos una esquina y casi chocamos contra un grupo de científicos que corrían en dirección contraria. Uno de ellos se tropezó y cayó de bruces contra el suelo, su bata blanca se manchó cuando su nariz impactó contra el metal. Quise ayudarlo, pero Ross me agarró del brazo y tiró de mí sin miramientos. «No te detengas», murmuró con el ceño fruncido. «No podemos hacer nada por ellos». Seguí corriendo, pero miré por encima del hombro justo a tiempo para ver cómo el científico herido se levantaba tambaleante, y cómo algo se movía en las sombras detrás de él. La criatura se desplazaba de una manera antinatural, con movimientos fluidos pero descoordinados, como si todavía estuviera aprendiendo a usar su propio cuerpo. Sus brazos se alargaron más de lo que deberían ser capaces, sus dedos afilados se extendieron como garras, y en un solo parpadeo, lo alcanzó. Hubo un sonido seco, algo entre un chasquido y un desgarro, y el hombre dejó de gritar. La criatura lo sostuvo en el aire por un segundo, su cuerpo sacudiéndose espasmódicamente antes de quedar completamente inerte. Entonces, sin boca, sin rostro, sin expresión alguna, el Hecatón Quiro inclinó la cabeza y lo dejó caer como si fuera un muñeco roto. Un soldado que quedaba en el pasillo disparó una ráfaga de su fusil, las balas impactaron en la criatura, rompiendo fragmentos de su piel pálida como si fueran placas de cerámica. Por un instante, pareció tambalearse, pero entonces algo horrible ocurrió. Las heridas comenzaron a cerrarse. Las grietas en su carne desaparecieron como si nunca hubieran estado allí. Antes de que el soldado pudiera reaccionar, el monstruo ya estaba sobre él. Un brazo lo agarró del cuello y lo levantó, sus piernas pateaban en el aire desesperadas, intentando encontrar algo de apoyo. «Suéltalo, maldito engendro», gritó otro soldado, vaciando su cargador sobre la criatura. Pero fue inútil. Con una facilidad imposible, el Hecatón Quiro giró su muñeca y el cuello del soldado se partió con un crujido escalofriante. Ross me empujó hacia una puerta lateral y entramos a un pequeño cuarto de monitoreo. «Cierra la puerta», ordenó mientras sacaba su pistola y la apuntaba hacia la entrada. Con dedos temblorosos, presioné el panel de control y la puerta de acero se cerró con un chasquido mecánico. Me giré hacia las pantallas de seguridad y sentí el estómago revolverse. Las cámaras mostraban imágenes en tiempo real de toda la instalación. En un pasillo, los cuerpos de los soldados estaban esparcidos, sus armas abandonadas junto a charcos oscuros que reflejaban las luces rojas de emergencia. En otro, un grupo de científicos intentaba acceder a un ascensor, apretando los botones desesperadamente, sus rostros deformados por el pánico. La cámara tembló cuando la criatura apareció detrás de ellos. No hubo gritos. Solo movimientos rápidos y las paredes ya estaban caladas con lo que quedaba de ellos. Miré a Ross, su mandíbula apretada, su rostro pétreo, pero sus ojos delataban lo que realmente sentía. «Esto no es un simple error de laboratorio, ¿verdad?», susurré, y él tardó un segundo en responder. «No», dijo finalmente, bajando su arma y exhalando con pesadez. «Es mucho peor». Me acerqué de nuevo a las pantallas y cambié de cámara. Había un laboratorio más adelante, con más puertas de seguridad. «¿Qué hay en esa sección?», pregunté. Ross frunció el ceño. «La única oportunidad que tenemos de salir de aquí vivos». Sin darme más explicaciones, abrió un armario metálico y sacó un fusil de asalto, me lanzó una pistola, y sin esperar a que dijera nada, desactivó el seguro de su arma y volvió a abrir la puerta. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. Si queremos sobrevivir, tenemos que movernos ahora. Y rápido. No había opción. No había tiempo. Solo había una posibilidad, avanzar o morir. Ross avanzó por el pasillo con el fusil firmemente sujeto entre sus manos, sus pasos eran rápidos pero calculados, su mirada se movía de un lado a otro, analizando cada sombra como si esperara que la muerte saltara de cualquiera de ellas.
Yo lo seguí, con la pistola que me había dado aferrada con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. No era un hombre de armas. Mi trabajo siempre había sido en laboratorios, con documentos clasificados y teorías peligrosas, pero nunca había estado en el campo, nunca había sostenido un arma con la intención de usarla, sin embargo, en ese momento no había otra opción. La criatura estaba suelta, el laboratorio era un cementerio en formación y cada segundo que pasaba significaba que alguien más caía. El pasillo era largo, las luces de emergencia parpadeaban y creaban sombras inestables en las paredes. El olor a pólvora y hierro se mezclaba con el del metal caliente y los productos químicos que seguramente se habían derramado en alguna de las salas destruidas. Pasamos junto a los cuerpos de los soldados que habían intentado contener a la criatura, sus cuerpos, destrozados estaban dispersos en ángulos imposibles, algunos con el pecho perforado como si un taladro hubiera atravesado sus corazones, otros con la cabeza girada en direcciones que el cuerpo humano no debería permitir. Evité mirar demasiado. No podía detenerme en los detalles, porque si lo hacía, la desesperación me paralizaría. Ross se detuvo junto a una puerta con un teclado numérico en la pared. Tecleó un código sin dudar y la puerta se deslizó con un leve zumbido. Al otro lado, encontramos una pequeña sala con computadoras y un enorme ventanal que daba a otra área del laboratorio, una sección más amplia con varias celdas de contención. Ross entró primero y yo lo seguí, cerrando la puerta detrás de nosotros. Aquí es donde hacemos las pruebas con los sujetos antes de pasarlos a fase de desarrollo, dijo en voz baja mientras revisaba las computadoras. Si hay alguna forma de contenerlo, debe estar en estos archivos. De buscarlo te encargas tú. Me acerqué a los monitores y vi los registros de prueba. Los documentos contenían imágenes de la criatura en diferentes etapas de su desarrollo. Primero, era un simple tejido biológico en una cápsula, luego un ser pequeño deforme que se retorcía en una solución viscosa, después algo que comenzaba a parecer humano, con extremidades desproporcionadas y piel traslúcida. Las fechas en los archivos eran recientes. No tenía sentido. ¿Cuánto tiempo lleva este experimento en marcha?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Ross vaciló antes de responder. 4 meses. Parpadeé, incrédulo. Eso es imposible. Algo así no se desarrolla en tan poco tiempo. Él apretó la mandíbula. A menos que haya comenzado mucho antes. Las luces titilaron y ambos alzamos la vista al mismo tiempo. En las cámaras de seguridad, el pasillo por el que habíamos venido ahora estaba vacío. Los cuerpos de los soldados seguían ahí, pero ya no había señales del Hecatón Quiro. Ross tomó la radio de su chaleco táctico. Equipo de seguridad, informe en estado. ¿Alguien me copia? Nada. Solo estática. Mierda. Los sistemas informáticos parpadearon de repente y una nueva ventana se abrió en una de las pantallas. Era una transmisión en vivo desde otra cámara de seguridad, estaba ubicada en el laboratorio principal, donde la criatura había escapado. El cristal roto seguía ahí, los cuerpos de los científicos aún esparcidos en el suelo, pero lo que me hizo contener la respiración fue lo que estaba en el centro de la imagen. El Hecatón Quiro estaba inmóvil, de pie en medio del laboratorio, con la cabeza ligeramente inclinada. No se movía, no atacaba, solo estaba allí. ¿Qué está haciendo?, murmuré. Ross frunció el ceño. Aprendiendo. Lo miré, confuso, pero antes de que pudiera decir nada, la transmisión se distorsionó. Líneas de estática cruzaron la pantalla, por un segundo, la imagen pareció congelarse. Y entonces, lo vi. Los cuerpos en el suelo, se movieron. Al principio, pensé que era un error del vídeo, una interferencia, pero no. Las extremidades inertes comenzaron a retorcerse, los dedos se crisparon y los torsos se arquearon como si algo dentro de ellos estuviera intentando salir. Los cadáveres de los científicos y los soldados que el Hecatón Quiro había masacrado, estaban reaccionando. No. No reaccionando. Estaban mutando. Dios, santo, susurré, dando un paso atrás. Las pantallas parpadearon de nuevo y la transmisión se cortó,
reemplazada por un mensaje en rojo. Protocolo de cuarentena actualizado. Nivel de amenaza, desconocido. Ross me agarró del brazo y me obligó a moverme. Tenemos que salir de aquí. Ahora. ¿Qué demonios fue eso? Pregunté, mi voz temblaba. Evolución, fue lo único que respondió. La puerta que habíamos cerrado detrás de nosotros se sacudió con un golpe seco. Luego otro. Y otro. Algo estaba del otro lado. Algo que antes no estaba allí. Y entonces escuchamos un sonido. No era un rugido. No era un gruñido. Era algo mucho peor. Un susurro. Lento. Gutural. Inhumano. ¿Aprendiendo? Ross levantó el rifle, y yo sentí un terror puro recorrerme como un veneno. Porque lo imposible estaba ocurriendo. El Hecatón Quiro estaba cambiando. Y ahora podía hablar. La puerta se sacudió otra vez, esta vez con más fuerza. Algo estaba golpeándola desde el otro lado, algo pesado, algo fuerte. Ross y yo dimos un paso atrás al mismo tiempo, su rifle levantado, mi pistola temblando entre mis manos sudorosas. El pasillo afuera estaba en silencio excepto por esos golpes, pausados pero inminentes, como si la criatura estuviera probando la resistencia de la barrera, como si estuviera midiendo exactamente cuánta fuerza necesitaría para atravesarla. ¿Aprendiendo? La voz no venía de ningún altavoz. No era un error de las computadoras. Venía de afuera, de la cosa que estaba golpeando la puerta, de algo que, hasta hace unos minutos, no tenía boca, no tenía cuerdas vocales, no tenía forma de hablar. Y, sin embargo, ahí estaba. No era una voz humana. Era baja, distorsionada, como si alguien estuviera susurrando a través de un tubo lleno de agua, como si la criatura estuviera probando un nuevo juguete, repitiendo una palabra sin entenderla del todo, pero disfrutando su efecto en nosotros. Ross no esperó más. Se movió con precisión militar, sacó una pequeña carga explosiva de su chaleco y la pegó en la consola de la puerta. Cuando explote, corremos, dijo, con una calma que me pareció completamente irracional considerando la situación en la que estábamos. Apenas tuve tiempo de apartarme antes de que presionara el detonador. El estallido fue ensordecedor, un destello de luz y calor llenó la habitación, lanzándome al suelo. Sentí pequeños fragmentos de metal golpearme los brazos, el cuello, la cara. Mi oído zumbaba, mi cabeza daba vueltas, pero no había tiempo para procesarlo. Ross ya estaba en movimiento, agarrándome del brazo, obligándome a levantarme, a correr, a seguirlo fuera del cuarto justo cuando la puerta finalmente cedía bajo un golpe brutal. Ni siquiera miré hacia atrás. No tenía que hacerlo. Lo escuché. Lo sentí. El pasillo era un laberinto de luces parpadeantes, puertas semiabiertas y las salpicaduras en las paredes. Los cuerpos de los científicos y soldados seguían ahí, pero ahora ya no eran solo cadáveres. Estaban cambiando. Pude ver cómo algunos de ellos comenzaban a moverse, sus extremidades torciéndose en ángulos imposibles, sus espinas arqueándose hasta que sus huesos crujían y sus caras se estiraban, perdiendo lo que alguna vez los hizo humanos. Sus bocas, antes cerradas en la rigidez de la muerte, se abrían con lentitud y emitían un sonido espantoso, algo entre un siseo y un murmullo ahogado. No parecían plenamente conscientes. No eran el Hecatón Quiro. Eran algo más. «Sigue corriendo», gritó Ross. No necesitaba que me lo dijera dos veces. Avanzamos por el pasillo mientras detrás de nosotros, los cadáveres se levantaban y comenzaban a moverse. Algunos apenas podían sostenerse, arrastrándose con movimientos espasmódicos, otros parecían más coordinados, girando sus cabezas hacia nosotros con un interés enfermizo, como si sus cuerpos hubieran sido repentinamente reactivados, pero todavía no tuvieran todo el control. La puerta de seguridad al final del corredor estaba cerrada, con un panel de acceso parpadeando en rojo. Ross se detuvo frente a ella y empezó a teclear un código. Yo me giré, incapaz de evitarlo, incapaz de no mirar. Uno de los cuerpos más cercanos había sido un soldado.
Su chaleco antibalas estaba rasgado, su piel pálida y amoratada. Me miró con ojos lechosos, muertos, pero su boca se movió. ¿Ayuda? Mi sangre se heló. Era la voz del soldado. No. No era él. Era algo más, algo que estaba usando su voz, que estaba repitiendo su última palabra, como un eco distorsionado de lo que alguna vez fue. Ross maldijo entre dientes. El código no funciona. Los cuerpos en el pasillo se movieron más rápido. Uno de ellos, un científico con su bata blanca empapada en sangre, se inclinó hacia adelante y corrió. No caminó. No se arrastró. Corrió hacia nosotros con una velocidad antinatural, con una torpeza rabiosa, como un animal que nunca antes había usado sus piernas y de repente descubría que podía hacerlo. Ross no dudó. Levantó su rifle y disparó. Las balas impactaron en el pecho del científico y lo hicieron retroceder, pero no cayó. Su cuerpo tambaleó, su piel se abrió en agujeros oscuros y viscosos, y luego comenzó a cerrarse. «Mierda», exhaló Ross, una vez más. El científico emitió un chillido gutural y volvió a lanzarse hacia nosotros. Ross disparó de nuevo, esta vez apuntando a la cabeza. Esta vez, sí cayó. Pero no los demás. Los otros cuerpos comenzaron a avanzar, primero lentamente, luego con más seguridad, como si hubieran aprendido la lección, como si entendieran lo que tenían que hacer. Ross se giró y me empujó hacia el panel. ¿Intenta abrirla manualmente? Mis manos temblaban mientras sacaba la terminal de acceso y trataba de hacer funcionar el sistema. Mi experiencia en biotecnología me ayudaba con códigos de seguridad básicos, pero esto era otro nivel, estaba improvisando, sudando, sintiendo los latidos en mis sienes mientras los sonidos de disparos y cuerpos cayendo llenaban mis oídos. El sistema pitó 2 veces. Acceso manual autorizado. La puerta se deslizó y Ross prácticamente me lanzó al otro lado antes de entrar él y presionar el botón de cierre. Los cuerpos en el pasillo se lanzaron hacia la entrada justo cuando la puerta se cerraba con un estruendoso clan. Hubo golpes. Arañazos. Gemidos. Pero no podían entrar. Mi pecho subía y bajaba violentamente. Miré a Ross, que revisaba su rifle con el ceño fruncido, su mandíbula apretada. No hablábamos. No podíamos. Lo que acabábamos de ver, lo que acabábamos de sobrevivir. No era solo el Hecatonquiro. Había más. Algo en su biología se estaba propagando. Se estaba multiplicando. La puerta tembló con otro golpe. Esta vez, más fuerte. Nos quedamos inmóviles. Y entonces, al otro lado, en la oscuridad del pasillo lleno de cadáveres que ya no eran cadáveres, escuchamos una voz. ¿Aprendiendo? Pero esta vez, no era solo una. Era varias. Todas a la vez. Todas repitiendo la misma palabra. Aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y supe, en ese momento, que la situación podía ponerse peor. Ross y yo nos quedamos inmóviles, con la espalda contra la puerta de acero mientras los golpes seguían resonando en el metal. No eran puñetazos descoordinados ni intentos frenéticos por entrar. No. Eran metódicos. Precisos. Como si estuvieran calculando el punto exacto donde la estructura era más débil, como si estuvieran probando cuánto podían presionar antes de que cediera. Y lo peor no era eso. Lo peor era la voz. Aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. No era un coro caótico. No era una multitud gritando al unísono. Era un eco escalofriante, sincronizado, inhumano. Cada repetición se superponía a la anterior con una ligera variación, como si algo en esas cosas estuviera ajustando su tono, probando diferentes modulaciones, afinando la voz para hacerla sonar más real. Miré a Ross con el corazón en la garganta. Su rostro estaba tenso, su mandíbula apretada, el rifle de asalto sujeto con ambas manos, su dedo rozando el gatillo con impaciencia. La puerta de seguridad nos daba un respiro, pero no por mucho tiempo. Estas cosas estaban evolucionando rápido, demasiado rápido.
Lo que había comenzado como un experimento biológico había cruzado el umbral de lo imaginable. El Hecatón Quiro no solo había escapado. Había propagado algo. Algo que podía reanimar a los muertos, o controlarlos. Algo que podía aprender. Ross revisó el mapa táctico de su reloj digital y trazó un camino con el dedo. Estamos en el sector OR 3. Hay una ruta hacia la sala de servidores en el nivel 2. Si podemos llegar allí, podríamos acceder al sistema principal y activar el protocolo de erradicación. ¿Erradicación? Borramos todo. Cerramos los accesos, sellamos las compuertas y lanzamos los sistemas de limpieza. Napalm, gas VX, radiación dirigida, lo que sea necesario para asegurarnos de que nada salga de aquí. Como mínimo podrá barreras suficientes como para que esto no se extienda fuera de aquí. No discutí. No había nada que discutir. Lo que estaba ocurriendo no podía permitirse. No solo por nuestra supervivencia, sino por lo que significaba para el mundo exterior. Esto no era una simple fuga de laboratorio. Era una contaminación biológica inteligente. Algo que no solo mataba, sino que aprendía de forma rápida y eficaz, y con capacidad para generar un ejército. Ross desactivó los seguros de la puerta por unos segundos, lo suficiente para abrirla apenas un resquicio y lanzar una pequeña sonda con una cámara térmica. La imagen apareció en su visor táctico, el pasillo estaba despejado. Ninguno de los cuerpos animados estaba cerca, pero los registros térmicos mostraban algo preocupante. Las huellas de calor estaban dispersas. Como si se hubieran esparcido en diferentes direcciones. Nos están buscando, murmuró Ross. Cada fibra de mi ser quería gritar, pero me mordí la lengua y asentí. No podíamos quedarnos ahí. No podíamos esperar a que nos encontraran. Nos deslizamos fuera de la habitación y avanzamos con rapidez por el pasillo, manteniéndonos cerca de las paredes, en silencio, con la respiración contenida. Cada paso se sentía como caminar sobre una cuerda floja encima de un abismo. Cada sombra era una amenaza, cada sonido era un aviso de que algo se acercaba. Los pasillos de la instalación eran todos iguales, fríos, metálicos, interminables. Algunos sectores tenían las luces parpadeando, otros estaban completamente oscuros, claramente habían destrozado las luces. El aire era denso, cargado de un olor algo más profundo. Algo químico. Como si la instalación misma estuviera pudriéndose desde adentro. Pasamos junto a una sala de observación con una pared de vidrio destrozada. Dentro, las pantallas mostraban imágenes de diferentes laboratorios, algunas con científicos trabajando, otras con pruebas registradas de diferentes experimentos. Pero lo que captó mi atención fue una imagen en particular. En una de las pantallas, había una grabación en bucle de una celda de contención. Y dentro de ella, una figura sentada en la oscuridad. La calidad de la imagen era borrosa, pero podía verlo claramente. El Hecatón Quiro. No en su estado actual, no como el monstruo imparable que acababa de masacrar a todo el complejo. No. Era antes. Cuando aún estaba en su fase de prueba, cuando aún estaba siendo estudiado. La imagen mostraba a la criatura quieta, respirando lentamente, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si estuviera escuchando algo. Un científico entró en la celda con una libreta en la mano. En la grabación, no hubo sonido, pero pude ver que estaba hablando. El Hecatón Quiro lo miraba. No con ojos. No tenía ojos. Pero lo miraba. El científico dio un paso atrás, como si hubiera visto algo que no esperaba. Luego, con un movimiento lento, sacó un bolígrafo y escribió algo en su libreta. La imagen se cortó. Miré a Ross. ¿Qué estaban probando? Él no respondió. Solo apretó los labios y siguió avanzando. Seguimos moviéndonos, pero la sensación de estar siendo observados se hizo más intensa. No había cámaras activas en esta parte del complejo. No había sensores. Pero algo nos estaba mirando. Doblamos una esquina y Ross se detuvo en seco. Levantó el puño en señal de alto y yo me congelé. Frente a nosotros,
en medio del pasillo, había una figura de pie. No era el Hecatónquiro. Era un soldado. O lo que quedaba de uno. Su uniforme aún estaba intacto, su casco colgaba de un lado de su cabeza, su rostro era pálido, con venas oscuras recorriendo su piel. Sus ojos eran vidriosos. No pestañeaba. ¿Aprendiendo? La voz salió de su boca, pero su mandíbula apenas se movió. Era como si el sonido viniera de adentro, no vocalizado. Ross levantó el rifle. No hagas ruido, murmuró. La figura no se movió. Solo estaba ahí, como si esperara algo. Y luego, sin previo aviso, corrió hacia nosotros. Ross disparó. El primer disparo le voló media cara. No sangre. No carne. Solo tejido en regeneración. El segundo impacto le destrozó la pierna, haciéndolo caer, pero no se detuvo. Se arrastró, con los dedos afilados raspando el suelo, con una determinación ciega y brutal. Ross disparó nuevamente, esta vez a la cabeza. El cuerpo quedó inerte. Pero el sonido de los disparos había roto el silencio. Un chillido resonó en los pasillos. No era solo uno. Era varios. De las sombras, 6 figuras emergieron al mismo tiempo. Se movían con velocidad inhumana. Ross y yo corrimos. No había otra opción. El pasillo se llenó de gritos. No los nuestros. Los de ellos. ¿Aprendiendo? La compuerta hacia el nivel 2 estaba a pocos metros. Pero no íbamos a llegar sin pelear. Ross frenó en seco y se giró, levantando su rifle. ¿Aguanta? El fuego iluminó la oscuridad. Ross disparó en ráfagas cortas, sus balas encontraban sus objetivos con precisión militar, impactando en los cuerpos de esas cosas que alguna vez fueron soldados, científicos, personas. Yo me agaché detrás de una de las estructuras metálicas del pasillo, sintiendo como cada disparo retumbaba en mis oídos y el calor de la pólvora llenaba el aire. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. No sabía si mi pistola serviría de algo contra lo que estaba viendo, pero la sujeté con ambas manos, mis dedos temblaban, mi mente se negaba a aceptar lo que tenía enfrente. Las criaturas se movían con una velocidad aterradora, cada segundo que pasaba, su desplazamiento se hacía más fluido, más eficiente. Ya no corrían de manera errática, ahora se movían en patrones, esquivaban algunos disparos, saltaban a las paredes para impulsarse con más fuerza, como si entendieran la trayectoria de las balas y ajustaran su ataque en consecuencia. Uno de ellos se lanzó sobre Ross. Era un soldado con media cabeza destruida por un disparo, pero eso no lo detuvo. Lo embistió con una fuerza brutal, arrojándolo contra la pared. El rifle de Ross cayó al suelo con un estruendo metálico. La criatura intentó clavarle las manos en el pecho, pero Ross reaccionó en el último segundo y se giró con un cuchillo táctico en la mano, clavándolo directo en el cuello del monstruo. No hubo sangre, solo un sonido húmedo y viscoso. La cosa se sacudió, pero no cayó. No le afectó. Estaba aprendiendo a ignorar el daño. Ross maldijo y pateó a la criatura lejos de él, girándose hacia mí. ¿Dispara? Mi cuerpo actuó antes de que mi mente pudiera detenerlo. Apunté y apreté el gatillo. 1, 2, 3 veces. Las balas impactaron en el pecho de la criatura y la hicieron tambalearse, pero no la detuvieron. Me lancé hacia adelante, tomé el rifle de Ross y se lo arrojé. Él lo atrapó en el aire, y sin dudarlo, disparó una ráfaga corta a la cabeza del enemigo. Esta vez, sí cayó. Pero no los demás. Los otros 5 habían aprendido de la situación. No se lanzaron contra nosotros de inmediato. Se detuvieron a unos metros, observándonos. Analizándonos. No tenían ojos, pero de alguna manera nos veían. Uno de ellos inclinó la cabeza, como si estuviera calculando algo. Otro flexionó las piernas, sus músculos tensándose en un ángulo preciso, como si estuviera midiendo la distancia entre nosotros y ellos.
Ross se acercó a mí sin apartar la mirada de las criaturas. ¿Notas lo que están haciendo? Asentí lentamente. Nos están estudiando. No había otra explicación. Esto no era comportamiento de una infección común. No eran zombies. No eran simples experimentos fallidos. Esto era otra cosa. Algo mucho peor. Algo consciente. El pasillo era largo y la compuerta de acceso al nivel 2 estaba a unos 30 metros detrás de ellos. No podíamos retroceder. No podíamos avanzar sin enfrentarnos a ellos. Y cada segundo que pasaba, ellos mejoraban su postura, ajustaban su comportamiento, se volvían más eficientes. No podíamos ganar en un combate directo. Pero tal vez. Ross, susurré. Si realmente están aprendiendo, entonces también pueden ser engañados. Él me miró de reojo. ¿Qué tienes en mente? Tragué saliva. Necesitamos que crean que vamos a pelear. Que no intentamos huir. Si hacemos lo contrario de lo que esperan, tal vez los confundamos. Ross comprendió al instante. A la cuenta de 3, lanzó una granada y corremos. No hubo tiempo para planear más. 1. Las criaturas se tensaron, anticipando el ataque. 2. Sus cuerpos se inclinaron ligeramente hacia adelante, preparándose para abalanzarse. 3. Ross sacó una granada de fragmentación y la lanzó con un movimiento rápido y preciso. La granada giró en el aire y aterrizó justo en medio del grupo de criaturas. Pero en lugar de explotar de inmediato, rodó lentamente por el suelo. Las cosas la observaron, inclinando la cabeza de manera sincronizada, como si no supieran qué hacer con ella. Y en ese momento, corrimos. No nos quedamos a ver qué harían. No esperábamos el impacto. Solo corrimos con cada gramo de fuerza que nos quedaba. La explosión nos sacudió por la espalda, el calor quemó el aire y los restos de carne y metal golpearon las paredes. No miré atrás. Ross tampoco. Llegamos a la compuerta del nivel 2 y Ross golpeó el teclado de seguridad con un código. No funcionó. El panel pitó con un sonido negativo. Acceso denegado. Ross apretó los dientes y lo intentó de nuevo. Acceso denegado. ¿Mierda? Han bloqueado el sistema. Necesitamos entrar manualmente. Busqué con la mirada, desesperado, hasta que vi el panel de energía en la pared. Corrí hacia él y lo abrí de una patada. En el interior había un interruptor de sobrecarga. Voy a cortar la energía de la puerta. Prepárate para abrirla manualmente. Ross asintió y se posicionó junto a la compuerta, sujetando la ranura para deslizarla en cuanto yo desactivara el sistema. Escuché los pasos detrás de nosotros. No eran normales. No eran caóticos. Eran rápidos y coordinados. Habían sobrevivido y nuestra estrategia no volvería a funcionar. Y ahora corrían como depredadores cazando a su presa. Respiré hondo y tiré del interruptor. La luz parpadeó. Todo se oscureció por una fracción de segundo. Ross forzó la puerta con todas sus fuerzas y el metal crujió. Los pasos se hicieron más cercanos. Los cuerpos de las criaturas emergieron en nuestra visión. Pero ahora ya no corrían. Ahora saltaban. Uno de ellos se impulsó contra la pared y voló directo hacia mí. Ross gritó mi nombre, pero ya era tarde. La cosa me impactó con fuerza y me lanzó al suelo. Sentí un peso monstruoso sobre mi pecho, sus manos afiladas presionando mis hombros, su rostro desfigurado a centímetros del mío. No tenía ojos, pero su piel tembló, como si estuviera probando cómo imitar una expresión humana. Aprendiendo, susurró con una voz más clara, más definida, más parecida a la mía. Ross apuntó directo en la cabeza. El cuerpo se desplomó sobre mí. Él me jaló de inmediato y me arrojó dentro de la compuerta. No podíamos quedarnos ahí. No podíamos seguir peleando. Porque si lo hacíamos, si nos exponíamos más tiempo, no solo aprenderían a matarnos.
Aprenderían a ser nosotros. Ross cerró la puerta con un último esfuerzo. Y en la oscuridad del nivel 2, con la respiración entrecortada y la mente al borde del colapso, supe que habíamos cometido un error. No estábamos huyendo de una infección. Estábamos escapando de una nueva forma de vida. El sonido de los golpes en la puerta resonaba en el pasillo oscuro del nivel 2. Ross y yo estábamos de pie, jadeando, con las armas en alto, esperando el impacto final, ese momento en que la barrera de acero cedería y las cosas que nos perseguían entrarían para terminar el trabajo. Pero los golpes se detuvieron. El silencio cayó sobre nosotros como una losa, pesado, inquietante, antinatural. No se escuchaban gruñidos, ni pasos, ni respiraciones. Solo el eco lejano de las luces parpadeantes y el zumbido de los sistemas eléctricos luchando por mantenerse en línea tras el apagón parcial que habíamos causado. Ross no bajó su rifle. No están atacando, murmuré, mi voz apenas un susurro. No. Están esperando. Tragué saliva. ¿Esperando qué? Ross tardó un segundo en responder. Que cometamos un error. Era una teoría aterradora, pero no imposible. Ya habíamos visto cómo esas cosas aprendían, cómo imitaban, cómo ajustaban su comportamiento según la situación. Si entendían que no podían entrar por la fuerza, buscarían otra manera. Miré alrededor, tratando de encontrar algo que nos diera ventaja, pero el nivel 2 era muy diferente a los pasillos superiores. Las paredes eran más gruesas, reforzadas con una aleación especial que evitaba filtraciones de agentes biológicos en caso de una emergencia. El aire olía distinto, una mezcla de ozono y productos químicos, como si el ambiente estuviera siendo constantemente purificado. A diferencia del caos de arriba, aquí las paredes estaban limpias, no había cuerpos esparcidos. Pero el vacío, la ausencia total de vida, hacía que el lugar se sintiera aún más siniestro. Este nivel es un área de contención secundaria, dijo Ross en voz baja mientras revisaba su reloj táctico. Si los sistemas siguen en línea, debería haber un camino que nos lleve al búnker de almacenamiento. Ahí podríamos encontrar armas o suministros, quizá podamos comunicarnos. No había muchas opciones. Nos movimos con cautela por el pasillo, nuestros pasos amortiguados por el suelo de polímero industrial. Las luces parpadeaban en intervalos irregulares, creando sombras inestables en las esquinas, figuras distorsionadas que jugaban con la mente. Pasamos junto a una serie de habitaciones cerradas con puertas blindadas. Algunas tenían pequeñas ventanillas de observación cubiertas con una gruesa capa de vidrio. Me acerqué a una de ellas y miré adentro. El cuarto estaba vacío. No había sillas, ni escritorios, ni instrumentos de laboratorio. Solo un espacio amplio, con paredes lisas y un suelo metálico que reflejaba la tenue luz de emergencia. Pero algo en esa habitación me hizo estremecer. La sensación de que alguien había estado ahí hace poco. No mires dentro de las habitaciones, dijo Ross sin girarse. No queremos saber qué había aquí. Seguí avanzando sin decir nada. Doblamos un pasillo y encontramos una puerta doble con un lector biométrico al costado. Encima, un letrero metálico con letras grabadas en negro. Búnker de almacenamiento, autorización nivel 5. Ross revisó su equipo. Si el escáner sigue funcionando, podríamos forzar el acceso con los registros de mi identificación. Sacó su tarjeta de seguridad y la deslizó por el lector. Nada. Intentó de nuevo. Acceso denegado. Mierda. Ya me había acostumbrado a que usase esa expresión. Me acerqué al panel y examiné el lector. No era solo un sistema de tarjetas. También requería un escaneo de retina. Necesitamos a alguien con autorización nivel 5, dije en voz baja. Ross apretó la mandíbula. Todos los que tenían ese nivel están muertos. El peso de esas palabras cayó sobre nosotros. No podíamos volver atrás. No podíamos seguir adelante. Y en algún lugar, más allá de las puertas del nivel 2, esas cosas estaban esperando. Miré a Ross. Entonces tenemos que encontrar una manera de engañar al sistema. Él frunció el ceño.
¿Cómo? Me giré hacia una de las habitaciones selladas. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. Dijiste que todos los que tenían nivel 5 están muertos, pero no dijiste que no podíamos usarlos. El rostro de Ross se endureció. No me gusta esa idea. Una sonrisa se reflejó en su cara, sabiendo lo que significaba. Tampoco puedo decir que me guste. Reí ligeramente. Los dos éramos conscientes de que podía significar nuestro final. Nos tomó 5 minutos encontrar el cuerpo de un científico con la autorización que necesitábamos. No fue difícil. Estaba en una de las salas de contención, con el torso perforado y los ojos abiertos en una expresión congelada de terror. Su bata aún estaba limpia. Su credencial colgaba de un clip en su bolsillo. Y sus ojos seguían intactos. Ross sacó su cuchillo. Esto es una jodida locura. No más que lo que hemos visto hoy. Cortó el párpado con precisión quirúrgica y extrajo el ojo con la delicadeza de un cirujano. Fue rápido, sin ceremonias, sin pausas. Cuando terminó, sostuvo el órgano, manchando su mano, entre 2 dedos y se acercó al lector biométrico. El escáner brilló en rojo. Un pitido. Otro más. Luego, el sonido de los pestillos de seguridad liberándose. Acceso autorizado. Ross soltó el ojo y la puerta se abrió lentamente. No podía creer que hubiera sido tan fácil. El búnker era más grande de lo que esperaba. Filas y filas de contenedores metálicos se extendían a lo largo de la sala, con etiquetas de identificación en cada uno. Algunos tenían códigos químicos, otros eran cajas con armamento. Pero lo que me preocupó no fue el contenido del lugar. Fue el sonido. Un susurro. Leve. Intermitente. Venía de algún lugar entre los estantes. Ross levantó su rifle. Yo desenfundé mi pistola. Avanzamos con cuidado, cada paso medido, cada aliento contenido. La sensación de ser observados regresó con más intensidad. Dimos la vuelta a un estante y lo vimos. Era un científico. O al menos, lo que quedaba de uno. No entendía ni cuándo ni cómo había conseguido entrar aquí. Todo estaba impoluto. Era imposible, pero estaba claro que lo imposible ya no entraba en la misma categoría de esta criatura. Su cuerpo estaba doblado en una postura antinatural, su cabeza ladeada, su bata arrugada y cubierta de manchas oscuras. No se movía. No respiraba. Ross le apuntó. ¿Está muerto? No respondí. Solo me acerqué. Y entonces, el cuerpo habló. ¿Aprendiendo? La voz no salió de su boca. Salió de su pecho. Ross y yo dimos un paso atrás. Y el cuerpo se alzó de golpe. No de manera normal. No como alguien despertando. Como si una fuerza invisible lo enderezara desde adentro. Aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. No era el único. A nuestro alrededor, los estantes comenzaron a moverse. Las sombras cobraron forma. Ross apretó el gatillo. El disparo hizo eco en la sala. El cuerpo cayó. Pero los otros se levantaron. Y supimos que habíamos cometido un error. No estábamos solos en el búnker. Nosotros habíamos entrado. Pero ellos ya estaban aquí. Los cuerpos se levantaban lentamente, sus articulaciones crujían como si cada movimiento fuera una prueba, una calibración, como si algo dentro de ellos estuviera ajustando los parámetros necesarios para que funcionaran correctamente. No era solo la forma en que se movían, no era solo el sonido inhumano que repetían una y otra vez, era la manera en que se giraban hacia nosotros al mismo tiempo, como si compartieran una única conciencia, como si no fueran individuos separados sino fragmentos de una sola entidad. Ross disparó antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, su rifle rugió en la penumbra del búnker y la bala impactó en el cráneo de uno de los cuerpos, un impacto limpio, un orificio en la frente que hizo que su cabeza se echara hacia atrás con violencia, pero en lugar de caer, el cuerpo siguió de pie,
La herida en su piel pálida comenzó a cerrarse de inmediato, la carne regenerándose como si el daño jamás hubiera existido. Retrocedí de inmediato, mi espalda chocó contra una de las estanterías metálicas y en ese instante todo el búnker pareció volverse más pequeño, más sofocante, más letal. Ross maldijo en voz baja y disparó otra vez. La ráfaga destrozó el torso de la criatura más cercana pero no tuvo efecto, los cuerpos continuaron avanzando, cada disparo era solo un retraso, solo un segundo extra antes de que volvieran a enderezarse, antes de que sus rostros vacíos y deformes nos miraran con esa expresión imposible de leer. «Tenemos que salir de aquí», grité sin pensar. Ross retrocedió conmigo mientras su rifle escupía fuego, pero ambos sabíamos la verdad, no podíamos eliminarlos, lo único que podíamos hacer era huir. Nos giramos al mismo tiempo, nuestras botas resonaron en el suelo metálico mientras corríamos hacia la puerta de salida, pero antes de que pudiéramos llegar un ruido mecánico nos detuvo en seco, el sonido de los pistones hidráulicos activándose, la puerta doble que habíamos abierto con el escaneo de retina comenzó a cerrarse lentamente, no habíamos activado ningún cierre, ellos lo habían hecho, no lo dijeron, no lo expresaron de ninguna manera, pero lo supimos en el instante en que los escuchamos moverse, en la forma en que nos dejaron ver lo que hacían, en la manera en que nos hicieron saber que entendían lo que estaba pasando. Ross reaccionó primero, lanzó su rifle al hombro y se lanzó hacia adelante, empujando la puerta con todas sus fuerzas, tratando de forzar el mecanismo antes de que se cerrara por completo. Yo hice lo mismo, mis dedos se aferraron al borde metálico mientras mi respiración se volvía errática, sentí los músculos arder por el esfuerzo, pero la puerta no cedió, seguía cerrándose centímetro a centímetro, y detrás de nosotros los cuerpos avanzaban sin prisa, no necesitaban correr, no necesitaban apresurarse, porque sabían que ya nos tenían atrapados. Ross me miró con el rostro tenso, su mandíbula apretada mientras sus brazos temblaban por la fuerza que estaba ejerciendo. Sabía lo que estaba pensando porque yo estaba pensando lo mismo, solo había una opción, y esa opción significaba destruir todo este maldito lugar. «Tenemos que volarlo todo», dije entre dientes. Ross se exhaló con frustración, pero asintió. «¿Cómo?» «El protocolo de erradicación», respondí de inmediato. «Dijiste que había un sistema de limpieza en la base, un protocolo para eliminar toda contaminación en caso de emergencia. Si logramos llegar a los servidores principales podemos activarlo manualmente y hacer que todo este nivel sea sellado y purgado». La puerta finalmente se cerró y en ese momento supimos que no había marcha atrás, estábamos atrapados en el búnker sin salida, con ellos, con esos cuerpos que ahora nos rodeaban, con esos ojos inexistentes que nos observaban con paciencia, esperando el siguiente paso, esperando nuestro error. La única ventaja que teníamos era que sabíamos lo que estaban haciendo, sabíamos que no atacarían de inmediato porque no necesitaban hacerlo, querían vernos actuar, querían aprender cómo íbamos a responder. Así que no les daríamos lo que esperaban. Ross tomó una de las granadas de su chaleco táctico y la sostuvo en su mano, su dedo sobre el seguro. «Si voy a morir aquí, al menos haré que me recuerden». «No vamos a morir aquí», respondí con más convicción de la que realmente tenía. «Si logramos distraerlos lo suficiente podemos abrir una de las rejillas de ventilación y colarnos por el sistema de conductos. Si llegamos al otro lado del complejo podremos desbloquear los servidores y activar el protocolo de erradicación». Ross me miró por un segundo, no me dijo que era una locura, no me dijo que era un plan suicida, solo asintió y eso fue suficiente. Sin decir nada más, retiró el seguro de la granada y la lanzó con precisión al otro lado del búnker. La explosión iluminó la sala con un destello cegador y el sonido de metal retorciéndose hizo eco en cada rincón. No esperé a ver el resultado, me moví de inmediato. Corrí hacia una de las paredes laterales donde una rejilla de ventilación sobresalía apenas un par de centímetros. Ross la alcanzó primero y disparó contra los tornillos que la sujetaban. La rejilla se desprendió con un chirrido y, sin pensarlo dos veces, nos lanzamos dentro del estrecho conducto justo cuando las sombras de los cuerpos mutados se movieron de golpe hacia nosotros. El interior del conducto era sofocante. La superficie metálica era áspera y estaba cubierta de polvo industrial, el espacio era reducido, apenas lo suficiente para que nos arrastráramos con dificultad, cada movimiento producía un eco que reverberaba por el conducto y por un instante me pregunté si era posible que aquellas cosas pudieran escucharnos a través del metal. Ross avanzaba primero, su cuerpo encajado de manera incómoda en el angosto espacio, yo lo seguía de cerca, mi respiración agitada,
mi mente trabajando a toda velocidad mientras trataba de calcular la distancia que tendríamos que recorrer para llegar a la otra sección del complejo. Entonces, un sonido nos congeló en seco. Un golpe. Uno fuerte. Uno que no venía de atrás. Uno que venía de adelante. Ross y yo nos detuvimos al mismo tiempo, el silencio en el conducto se volvió absoluto, mi pecho subía y bajaba en un intento de controlar mi respiración, pero el sonido se repitió, más fuerte, más cerca. Algo estaba en los ductos con nosotros. Mi garganta se cerró, mi piel se erizó y en la estrechez del conducto pude sentir como la adrenalina en mi cuerpo se disparaba hasta niveles insoportables. Ross giró ligeramente la cabeza hacia mí y en sus ojos vi lo mismo que yo sentía, terror puro. «No estamos solos aquí», susurró. Y entonces, desde las sombras del conducto, algo se movió hacia nosotros. El sonido retumbó en el conducto de ventilación como un golpe seco, profundo, metálico. Algo estaba ahí con nosotros, algo que no habíamos visto entrar pero que de alguna manera nos estaba esperando. Ross se detuvo de inmediato. Su respiración era controlada pero su mano se tensó sobre el rifle. El conducto era estrecho, apenas lo suficiente para que nos moviéramos a gatas, no había espacio para maniobrar. Si algo venía hacia nosotros no podríamos esquivarlo, no podríamos pelear, solo nos quedaba seguir adelante. Pero cada vez que nos movíamos el eco de nuestro peso contra el metal vibraba como una advertencia de que sabíamos que estaba ahí y que él sabía que estábamos aquí. Ross me hizo una señal con la mano, lenta, precisa, indicándome que nos moviéramos en silencio, pero en cuanto avanzó unos centímetros el sonido volvió a resonar, esta vez más cerca, como si la cosa en la oscuridad del ducto estuviera imitando nuestro ritmo, ajustando su movimiento al nuestro, avanzando exactamente cuando nosotros avanzábamos, paso a paso, respiración por respiración. Era imposible verlo, no había luz en ese tramo del conducto, solo la sensación opresiva de que no estábamos solos y que nunca lo habíamos estado. Mi piel se erizó con un escalofrío helado, sentía el aire viciado del conducto pegándose a mi piel, la presión de los muros metálicos cerrándose a nuestro alrededor, el sonido del metal crujiendo bajo el peso de algo que no debería poder estar ahí dentro, no con ese tamaño, no con esa forma, y sin embargo estaba ahí, moviéndose, esperando, aprendiendo, en la penumbra, con nosotros. Ross siguió adelante con más rapidez. Su cuerpo avanzaba en el espacio reducido como si supiera que quedarse en ese lugar un segundo más significaba morir. Yo lo seguí, mi respiración contenida, mi mente repitiendo una y otra vez el camino que debíamos tomar en el mapa del complejo. Teníamos que llegar a la intersección de conductos en la sección de servidores, desde ahí podríamos encontrar una salida a un pasillo seguro, pero el sonido no cesaba, el eco en el metal se volvía más insistente, más fuerte, como si la cosa en la oscuridad supiera que intentábamos escapar y no estuviera dispuesta a dejarlo pasar. Entonces, el golpe final retumbó detrás de nosotros y lo supe. Nos había alcanzado. El conducto tembló con un impacto brutal. Ross casi perdió el equilibrio pero se sostuvo con una mano y giró ligeramente la cabeza. Yo lo vi también y en ese momento el aire en mis pulmones se evaporó, porque en la oscuridad, a pocos metros de nosotros, algo se estiraba dentro del ducto, su cuerpo encajado de manera imposible en el espacio reducido, sus brazos largos, deformes, sus dedos alargados arañando el metal con garras que no deberían estar ahí, su piel reflejaba el brillo escaso de las luces de emergencia y pude verlo claramente. No tenía ojos, no tenía boca, pero su rostro se movió de una manera antinatural, como si intentara imitar una expresión humana sin comprenderla, y en el silencio de ese túnel sofocante, susurró con mi voz. «¿No puedes escapar de mí?» Mi propia voz. Mi propio tono. No. No era mi voz. Era la voz que había aprendido de mí. Ross reaccionó antes que yo, sacó una granada y la lanzó hacia atrás. El cilindro de metal rodó por el conducto, golpeó contra la superficie rugosa y se detuvo justo a los pies de la criatura. El sonido del seguro cayendo al suelo fue lo único que se escuchó antes de que la explosión nos arrojara hacia adelante con una onda expansiva ensordecedora. El conducto crujió con fuerza y sentí mi cuerpo ser lanzado por el aire hasta que mi cabeza golpeó el metal y todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo pasé inconsciente, pero cuando abrí los ojos el dolor en mi cráneo me hizo gemir. Mi vista estaba borrosa,
Mi oído zumbaba y todo a mi alrededor era un caos de escombros. El conducto había colapsado en varios tramos. Había secciones dobladas como si una fuerza descomunal las hubiera aplastado desde afuera. Ross estaba unos metros más adelante, su rostro cubierto de polvo y sangre, su brazo derecho estaba mal, su uniforme rasgado, un corte profundo en el antebrazo delataba que había estado muy cerca de no salir de la explosión, pero estaba vivo, respiraba, se sostenía sobre una rodilla mientras revisaba su rifle con la otra mano. Cuando me vio despertar se acercó de inmediato y me sacudió el hombro con urgencia. No nos quedaremos aquí. Levántate. Mi cuerpo protestó, cada músculo gritó por el dolor, pero la adrenalina me obligó a moverme. Sabíamos que la explosión no lo había matado, lo había retrasado, lo había herido quizás, pero no lo había detenido. Salimos del conducto y nos encontramos en un pasillo estrecho, las luces de emergencia brillaban con un parpadeo inestable, el lugar estaba en silencio pero ambos sabíamos que eso no significaba que estábamos a salvo. Ross revisó su mapa táctico y señaló una puerta al final del pasillo. Si llegábamos ahí podríamos acceder al sistema de servidores y activar el protocolo de erradicación. Si lográbamos sellar los niveles inferiores y destruir todo, quizás todavía había una oportunidad de salir con vida. Corrimos. Cada paso resonaba como un disparo en la quietud del corredor, mis piernas se movían por puro instinto, el dolor en mi cabeza todavía latía con fuerza, pero lo ignoré, la urgencia era más fuerte, la desesperación de saber que no podíamos detenernos, no podíamos mirar atrás. Llegamos a la puerta y Ross sacó su tarjeta de seguridad, la deslizó por el lector y el panel parpadeó en rojo. Acceso denegado. Ross maldijo, lo intentó de nuevo. Acceso denegado. El sonido de algo moviéndose detrás de nosotros nos hizo girarnos de inmediato y mi corazón se detuvo por un segundo porque el conducto roto comenzó a crujir. No. No estaba muerto. Lo sabíamos. Pero ahora lo estábamos viendo. Entre las sombras del conducto destruido la figura comenzó a moverse otra vez, sus extremidades se alargaron aún más, su cuerpo se retorció con una flexibilidad imposible, sus dedos arañaron el suelo mientras salía de la estructura metálica y se incorporaba en el pasillo, no se movió de inmediato, solo nos observó sin ojos, como si disfrutara el pánico en nuestras caras, como si supiera que nos tenía acorralados, y entonces, por primera vez, sonrió. No. No tenía boca. No podía sonreír. Pero su piel se plegó en la forma de una sonrisa, una curvatura grotesca, un intento fallido de replicar algo humano, un mensaje sin necesidad de palabras. Sabía lo que estábamos intentando hacer. Y no nos dejaría hacerlo. Ross alzó el rifle. Yo levanté mi pistola. Y la cosa avanzó hacia nosotros con una velocidad imposible. No había escapatoria. La única opción era luchar. Ross disparó primero, su rifle rugió en el pasillo estrecho y la ráfaga impactó de lleno en la criatura que avanzaba hacia nosotros, las balas perforaron su cuerpo, destrozaron su piel pálida, atravesaron su torso en un estallido de fragmentos oscuros y húmedos, pero no la detuvieron, nada la detenía, yo apreté el gatillo de mi pistola sin pensar, cada detonación reverberó en mi cráneo, cada disparo parecía insignificante ante lo que estaba delante de nosotros, la cosa ni siquiera titubeó, su cuerpo se sacudió con cada impacto pero siguió avanzando, sus extremidades se estiraban, su piel volvía a cerrarse como si nunca hubiera sido perforada, su sonrisa grotesca, esa mueca imposible que no debería existir en algo sin boca, se ensanchó, no con burla, no con crueldad, sino con algo peor, con algo que entendí demasiado tarde. Estaba disfrutándolo. Ross se movió rápido, cambió de posición en un instante y sacó otra granada de su chaleco. Yo entendí su plan sin necesidad de que hablara. Mantuvimos el fuego mientras él retiraba el seguro con los dientes. La criatura aceleró su paso, ya no caminaba, ya no se deslizaba como antes, ahora corría. Su velocidad era inhumana, el sonido de sus huesos alargándose, de sus músculos reconfigurándose con cada movimiento, el eco de sus pasos resonando contra el metal, todo se volvió un solo estruendo en mi cabeza cuando Ross lanzó la granada directo a su pecho y la explosión nos arrancó del suelo con una onda expansiva brutal. Mi espalda golpeó contra la pared con un impacto que me arrancó el aire de los pulmones, mis oídos se llenaron con un pitido agudo,
Mi vista se nubló por la mezcla de polvo y fuego que consumió el pasillo en cuestión de segundos. Me giré buscando a Ross y lo vi a unos metros, también en el suelo, aturdido pero vivo. Intentó levantarse y resbaló con algo pegajoso en el suelo, los restos de la criatura, fragmentos de carne grisácea esparcidos por todas partes. Su sangre negra cubría las paredes y... Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. Humeaba como si estuviera evaporándose, el pasillo se llenó de ese olor químico, agrio, un hedor imposible de describir que solo podía significar que esa cosa no era algo de este mundo. Mi cuerpo protestó con cada movimiento, pero me obligué a levantarme, extendí una mano para ayudar a Ross, él la tomó y se incorporó rápidamente, no había tiempo que perder, no sabíamos cuánto tiempo tardaría en regenerarse, no sabíamos si se regeneraría en absoluto, pero no íbamos a quedarnos a averiguarlo. La puerta seguía cerrada, el lector de seguridad todavía parpadeaba en rojo y no teníamos un puto segundo para pensar en otra alternativa, necesitábamos abrirla ya. Ross sacó un pequeño explosivo de su equipo, un bloque de C4 del tamaño de su puño, lo presionó contra la ranura de la cerradura y programó el detonador en 5 segundos. Nos lanzamos al suelo antes de que la explosión abriera un agujero en la estructura metálica. El humo se disipó lo suficiente como para ver el otro lado y sin pensarlo 2 veces nos arrastramos por el hueco. La sala de servidores estaba oscura, los monitores parpadeaban con luz tenue, los cables colgaban de los paneles, el zumbido de las máquinas llenaba el ambiente con un sonido monótono y constante que contrastaba brutalmente con el caos que acabábamos de dejar atrás. Ross no perdió el tiempo, corrió hacia la consola central y comenzó a teclear códigos en el sistema. Su rostro estaba cubierto de sudor, su herida en el brazo seguía sangrando, pero no parecía sentir el dolor. Cada segundo que pasaba era una oportunidad más para que esa cosa se levantara otra vez. Yo me quedé junto a la entrada, con la pistola en alto, esperando, escuchando, pero lo único que oía era el murmullo electrónico de las terminales y el latido desenfrenado de mi propio corazón. Entonces, el pitido del sistema de seguridad sonó en toda la sala. Protocolo de erradicación activado. Sello de contención en curso. Autodestrucción programada en 15 minutos. Ross se giró hacia mí con una expresión que mezclaba alivio y terror. Tenemos 15 minutos para salir de aquí. Yo asentí de inmediato. Salir, huir, sobrevivir, todo eso sonaba increíble en mi cabeza, pero había un problema que no habíamos considerado hasta ahora. No sabíamos por dónde salir, la base estaba sellada, los accesos de emergencia estaban bloqueados, las compuertas del nivel superior se habían cerrado con la cuarentena, no teníamos un camino claro hacia la superficie y lo peor de todo era que no estábamos solos aquí abajo. Un sonido se filtró a través de los monitores, un eco distorsionado que no provenía de los altavoces ni del sistema, venía de las paredes, del suelo, de cada rincón de la estructura metálica que nos rodeaba y cuando el sonido se hizo más claro, más definido, sentí un escalofrío correr por mi espalda porque no era un sonido cualquiera, no era ruido blanco ni una interferencia, era una voz. Mi voz. ¿No puedes escapar de mí? Ross me miró sin decir nada, su rostro se tensó en el mismo instante en que la luz roja del sistema de emergencia iluminó la entrada de la sala. Algo estaba de pie en la puerta, algo que no debería estar de pie, algo que acabábamos de volar en pedazos hace menos de 5 minutos. Pero ahí estaba. Completo. Regenerado. Observándonos con una sonrisa retorcida que ahora sí parecía completamente humana. Ross levantó su rifle. Yo levanté mi pistola y la cosa avanzó con calma, su piel ya no estaba completamente pálida, su forma ya no era del todo irregular, algo en su cuerpo había cambiado, algo en su postura se había perfeccionado, ahora caminaba como un humano, ahora su presencia se sentía diferente, más consciente, más presente, más real, y cuando habló, su voz ya no era un eco distorsionado de la mía. Era mi voz exacta. Ustedes no entienden. No atacó. No corrió hacia nosotros. No intentó matarnos de inmediato. Solo nos miró. Y habló otra vez. No están tratando de destruirme. Están ayudándome a nacer. Y entonces, sonrió de verdad. No como antes. No como una imitación grotesca. Una sonrisa real. Perfecta. Humana. Ross apretó el gatillo. Yo hice lo mismo.
Y mientras las balas impactaban contra su piel, su risa llenó la sala. Las balas impactaron en su cuerpo una tras otra, cada detonación llenó la sala de servidores con destellos intermitentes, el sonido de los disparos se mezcló con la voz sintética del sistema de emergencia repitiendo la cuenta regresiva de la autodestrucción, 15 minutos, 14 minutos, 13, pero el monstruo no cayó, su carne se rasgó, su piel se desgarró en fracturas negras que chisporroteaban como si su cuerpo fuera una amalgama de metal y tejido orgánico, pero no hubo gritos, no hubo dolor, solo su risa, mi risa, resonando en la penumbra como un eco infinito que se clavaba en mi mente con cada repetición. Su cuerpo se inclinó hacia atrás por la fuerza de los impactos, pero en lugar de desplomarse se estabilizó de inmediato. Su piel comenzó a cerrarse en cuestión de segundos y cuando bajó la mirada de nuevo hacia nosotros seguía sonriendo. Ross disparó otra ráfaga, sus manos firmes, su postura inquebrantable, pero en el fondo sabíamos que no servía de nada. Esa cosa ya no estaba reaccionando como antes, no trataba de esquivar, no intentaba moverse de manera errática como lo hacía antes. Ahora nos miraba con plena conciencia de lo que éramos, no como enemigos, no como amenazas, sino como experimentos fallidos, como si fuéramos nosotros los que estábamos atrapados en esta instalación y no él, como si ahora nosotros fuéramos él. Error que debía ser corregido. Ross me gritó algo, pero mi mente estaba en otro lugar, en la voz del sistema resonando en el fondo. 12 minutos, en la imagen de la criatura avanzando con calma, sin prisa, con esa mueca en su rostro que ahora parecía completamente natural, sus movimientos eran fluidos, su andar era estable, ya no parecía una amalgama que había sido en el pasado sino algo completamente distinto, algo perfecto, porque eso era lo que había estado haciendo todo este tiempo, eso era lo que habíamos estado viendo. En cada uno de sus movimientos, en cada una de sus adaptaciones, en cada una de las mutaciones en los cuerpos que se levantaban con una precisión creciente. No estaba mutando. Estaba evolucionando. Ross retrocedió y tiró de mi brazo con fuerza, su rostro estaba tenso, su mirada fija en la única salida de la sala, una compuerta de mantenimiento al otro lado de los servidores. Yo reaccioné tarde pero mi cuerpo se movió por instinto. Corrimos mientras las luces parpadeaban y la sombra del Hecatón Quiro se proyectaba en las paredes, avanzaba sin apurarse, sin necesidad de correr, sin necesidad de apresurarse porque sabía que no había forma de escapar, y lo peor era que yo también lo sabía. La única esperanza que teníamos era llegar a la compuerta, meternos en el sistema de túneles de mantenimiento y alcanzar una de las salidas de emergencia en los niveles superiores antes de que la base estallara. 10 minutos, 9 minutos. Ross llegó a la compuerta primero, revisó el panel de control y maldijo entre dientes, necesitábamos reiniciar la energía en este sector para abrirla. Su mirada se cruzó con la mía y supe lo que significaba, uno de nosotros tenía que quedarse a activar el sistema manualmente mientras el otro se preparaba para abrir la salida. Yo iba a hacerlo, mi cuerpo ya se estaba girando antes de que mi mente terminara de tomar la decisión, pero Ross me detuvo con un solo movimiento, me empujó hacia la compuerta y me lanzó su cuchillo táctico sin decir nada, no necesitaba decirlo, sabía que iba a quedarse él, no tenía que preguntarle por qué, ya lo sabía, su brazo estaba herido, su velocidad no era la misma y en su mirada había una resolución que no había visto antes, no era la mirada de alguien que tenía miedo de morir, era la mirada de alguien que ya había decidido morir. Él lo entendía, yo lo entendía, pero me negaba a aceptarlo. No. Ross me miró con dureza. Ahora. La compuerta no podía abrirse sin energía y alguien tenía que reiniciar el sistema, no había tiempo para discutirlo, no había forma de hacer los dos trabajos al mismo tiempo, si nos quedábamos juntos moríamos los dos, si él se quedaba atrás quizás uno tenía una oportunidad, o quizás ninguno, pero eso no importaba, lo que importaba era intentarlo, lo que importaba era hacer que todo este infierno valiera la pena. Ross ya había tomado su decisión y yo no podía permitirme dudar, apreté los dientes. Le sostuve la mirada un segundo más y luego corrí. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a explotar, mis pasos resonaban contra el suelo metálico mientras atravesaba la sala, salté sobre los restos de los servidores destruidos por la explosión, llegué hasta el panel eléctrico al fondo del pasillo y con las manos temblando forcé la cubierta hasta que se rompió, los cables expuestos chisporroteaban con una carga inestable, las luces parpadeaban con una frecuencia irregular, el calor del sistema sobrecargado hacía que el sudor resbalara por mi rostro y en ese instante escuché los disparos de Ross detrás de mí. 8 minutos.
Sus balas volaban en el aire con precisión quirúrgica, cada disparo era certero, cada detonación era un eco de desesperación en la sala cerrada, pero la criatura no se detenía, podía escucharlo, podía sentirlo en cada paso que daba, en cada golpe que resonaba contra las paredes. Ya no estaba jugando, ya no estaba aprendiendo, ya no estaba copiando. Ahora estaba cazando. 7 minutos. Tomé el cuchillo táctico y corté un cable de conexión. Las chispas iluminaron mi rostro en un destello momentáneo, un segundo más y reinicié el sistema manualmente. El zumbido de los servidores volvió con fuerza, los monitores se encendieron con la luz azul de la interfaz de emergencia, la compuerta al otro lado de la sala se desbloqueó con un chasquido mecánico. Ross podía salir ahora, podíamos salir. 6 minutos. Me giré con el alivio llenándome el pecho, pero la imagen que vi me golpeó como una bala. Ross estaba en el suelo. Su rifle a unos metros de él. Su brazo herido cubierto de sangre. Y el Hecatonquiro de pie frente a él. No se había movido de inmediato. No lo había matado aún. Solo lo observaba. Y entonces, habló otra vez. No quiero matarte. Su voz era diferente. No era la mía. No era la de Ross. Era una mezcla de ambas. Y cuando sonrió de nuevo, supe que no había forma de detenerlo. Porque ya no era una criatura. Era algo más. Algo que nos había dejado vivir solo para que viéramos en qué se había convertido. 5 minutos. Ross levantó la vista, su rostro cubierto de sudor y sangre, su respiración era irregular, pero sonrió de vuelta. Entonces quédate aquí a morir conmigo. Y sacó su última granada. La mostró a la bestia. 4 minutos. La criatura no reaccionó a tiempo. La explosión fue lo último que vi antes de que el fuego lo consumiera todo. El fuego lo consumió todo en un estallido y el aire escapó de mis pulmones como si me hubieran arrancado el alma, mis oídos zumbaban con un pitido ensordecedor, mi visión era un caos de luces parpadeantes y sombras temblorosas, el calor de la explosión quemaba el oxígeno a mi alrededor y mi cuerpo entero ardía de dolor, el sabor metálico de la sangre llenó mi boca mientras intentaba enderezarme, mis manos se aferraron al suelo temblorosas, mis piernas apenas respondían, pero no importaba, tenía que moverme. Tenía que salir de ahí, la base estaba a punto de explotar y Ross ya no estaba. No podía pensar en eso ahora. No había tiempo para procesarlo, no había tiempo para detenerme a sentir el vacío en mi pecho, la culpa, el horror, la certeza de que había muerto para darme una oportunidad, no podía darme el lujo de fallar, no después de todo lo que habíamos pasado. Me forcé a levantarme tambaleante, las luces rojas de emergencia iluminaban la sala con un brillo irregular, los servidores aún chisporroteaban, la compuerta que Ross había abierto seguía entreabierta y más allá de ella estaba el túnel de mantenimiento, mi única salida, mi única oportunidad de escapar antes de que la instalación colapsara por completo. El sistema seguía repitiendo la cuenta regresiva con su voz fría e impersonal, 3 minutos, 2 minutos con 45 segundos, 2 minutos con 30, no podía seguir perdiendo el tiempo, me giré hacia la compuerta y corrí con todo lo que me quedaba, mis piernas protestaban, mi cuerpo entero dolía, pero el instinto de supervivencia se impuso sobre el agotamiento, no iba a morir aquí, no podía permitirlo. Me lancé dentro del túnel justo cuando una segunda explosión sacudió la base, el suelo tembló como si la tierra misma estuviera retorciéndose bajo mis pies, el sonido de estructuras colapsando se filtró por las paredes y el aire se llenó de polvo y humo, mi garganta ardió con cada respiración, mis ojos lagrimeaban mientras avanzaba a ciegas por el pasillo estrecho, cada paso se sentía como una eternidad, cada segundo era una sentencia de muerte que se acercaba cada vez más, 2 minutos, 1 minuto con 45, 1 minuto con 30, el túnel no tenía iluminación, solo la luz intermitente del infierno detrás de mí proyectaba sombras alargadas en los muros metálicos, sombras que no parecían mías, sombras que se movían con vida propia, sombras que no deberían estar ahí. Mi respiración se volvió errática, el miedo arañó mi piel como un cuchillo invisible y en ese momento lo supe, no estaba solo en el túnel, el frío recorrió mi columna como un veneno helado. Mi mente gritó que siguiera corriendo pero mis piernas se paralizaron por un instante, el instinto me obligó a girarme solo para confirmarlo,
solo para ver lo que ya sabía, y ahí estaba, de pie en el umbral de la compuerta destruida, entre el fuego y el humo, su silueta deformada por las llamas, su piel aún humeante, su carne regenerándose ante mis ojos, su sonrisa. Esa sonrisa maldita. No sé cómo seguía vivo, no sé si alguna vez pudo morir realmente, pero ahí estaba, observándome, inmóvil, su cabeza ladeada en un gesto casi curioso, como si quisiera analizar mi reacción, como si quisiera ver qué haría ahora que ya no tenía a Ross a mi lado. Mi cuerpo entero tembló, mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que estallaría en mi pecho, mi mente repetía en un bucle infinito que esto no era posible, que la explosión debió haberlo destruido, que nada en este mundo podía sobrevivir a eso, pero no importaba lo que mi lógica intentara decirme, ahí estaba, caminando lentamente hacia mí, sus pasos resonando en el túnel con un eco antinatural, un sonido hueco y distorsionado que no encajaba con la forma en la que se movía, sus extremidades ya no eran tan largas ni tan torpes, su cuerpo ya no era una amalgama de carne en constante cambio, ahora su figura era humana, su postura era humana, sus movimientos eran humanos, pero él no lo era, y lo peor de todo fue que, cuando habló, su voz también era humana, ya no era una imitación burda de la mía ni la de Ross, ya no era un eco distorsionado, era clara, natural, como si siempre hubiera sido así. Ya casi hemos terminado. Mi cuerpo se congeló, mi piel se erizó, mis pulmones olvidaron cómo respirar, esa voz no debería existir, él no debería existir, pero ahí estaba, hablando, sonriendo, caminando hacia mí con la confianza de un depredador que ya había ganado, que solo estaba disfrutando los últimos momentos de la caza antes de dar el golpe final. Su sonrisa se ensanchó con una calma aterradora mientras alzaba una mano y la extendía hacia mí como si estuviera ofreciéndome algo, como si esperara que la tomara, como si realmente creyera que podía convencerme de hacerlo. Su cabeza se inclinó levemente hacia un lado y cuando habló de nuevo sus palabras me helaron el alma. No quiero matarte. Quiero que veas lo que viene después. Mis piernas reaccionaron antes que mi cerebro y corrí con una desesperación que jamás había sentido en mi vida. 1 minuto con 15 segundos, 1 minuto con 10, 1 minuto con 5. Mis pasos retumbaban en el túnel mientras mi respiración se convertía en jadeos entrecortados. Mis pulmones ardían pero no podía detenerme, no iba a detenerme. La rampa del final del pasillo estaba cerca, la compuerta de emergencia estaba ahí, la salida, la superficie, la vida, la última oportunidad, la voz del sistema de seguridad anunció la cuenta regresiva final mientras yo saltaba hacia la puerta y golpeaba el panel de emergencia con toda la fuerza que me quedaba. Autodestrucción en 60 segundos. La compuerta no se abrió de inmediato, su mecanismo hidráulico tardó 3 segundos eternos en desbloquearse, el metal crujió cuando comenzó a levantarse lentamente, solo unos centímetros al principio, lo suficiente para que una ráfaga de aire fresco entrara al túnel, lo suficiente para darme esperanza, pero antes de que pudiera deslizarme por el hueco una mano se cerró alrededor de mi tobillo y mi cuerpo entero se paralizó en seco. No quería mirar. Sabía lo que iba a ver. Pero miré. Su rostro estaba a centímetros del mío, su piel ya no era pálida y amorfa, su expresión ya no era una mueca imposible, ahora era un rostro humano, mi rostro, perfecto en cada detalle, cada cicatriz, cada línea de expresión, incluso el miedo en sus ojos era idéntico al mío y cuando habló su voz no tenía emoción, solo una certeza absoluta. No puedes matarme. Porque ya soy tú. Mis entrañas se retorcieron con un terror puro y absoluto, mi mente gritó, mi cuerpo entró en pánico y en un acto reflejo pateé con todas mis fuerzas, mi bota impactó contra su cara y por un instante, solo un instante, su sonrisa desapareció, su agarre se aflojó y aproveché ese segundo para lanzarme por la abertura de la compuerta justo cuando la instalación entera estalló en un cataclismo de fuego y destrucción. El fuego me devoró por la espalda en el instante en que mi cuerpo atravesó la compuerta, el rugido de la explosión fue ensordecedor, una ola de calor me empujó con tanta fuerza que sentí como si me arrancara la piel, mis pulmones se vaciaron de golpe, mi visión se convirtió en un borrón de luz y sombras mientras mi cuerpo salía despedido por la onda expansiva, la gravedad desapareció por un segundo eterno antes de que mi espalda impactara contra algo sólido y todo se volviera un caos de dolor y cenizas. El sonido de estructuras colapsando, el crujido del metal doblándose como papel, la presión en mis oídos por la fuerza de la detonación me hicieron perder la noción del tiempo y del espacio. Lo único que podía hacer era intentar respirar, intentar no ahogarme en el humo,
intentar aferrarme a algo que me mantuviera consciente. El suelo estaba inclinado, o tal vez yo estaba girando sobre él sin poder controlarlo. Mi cuerpo rodó por la pendiente rocosa mientras fragmentos de escombros y fuego caían a mi alrededor. No había forma de detenerme, no había forma de ver nada con claridad. Mi única certeza era que había salido de la base, que el cielo nocturno estaba sobre mí, que el aire ya no olía a metal y muerte sino a cenizas y tierra quemada. Sentí mi cuerpo golpeando algo nuevamente antes de que finalmente me detuviera. El dolor en mis costillas era insoportable, mi pierna derecha ardía con un dolor punzante y mi brazo izquierdo no respondía, pero seguía vivo. Jadeé con desesperación mientras intentaba enfocar la vista. La instalación de Portón Down ya no existía, el suelo estaba en llamas, el terreno entero era un infierno de acero y fuego, las estructuras que una vez fueron laboratorios ahora eran montones de escombros retorcidos, la tierra alrededor se había abierto en grietas enormes por la fuerza de la explosión. El suelo temblaba con réplicas del colapso y el cielo estaba cubierto por una columna de humo tan densa que oscurecía las estrellas. Intenté moverme pero mi cuerpo protestó de inmediato, cada músculo gritaba, cada hueso dolía, cada aliento se sentía como una aguja atravesando mi garganta, pero no podía quedarme ahí, tenía que seguir adelante, tenía que alejarme lo más posible antes de que el ejército llegara, porque lo harían, sabía que lo harían. Esto era más grande que yo, más grande que Ross, más grande que cualquier cosa que pudiera explicarse. Ellos no dejarían testigos, ellos no podían permitir que nadie supiera lo que pasó aquí, nadie tenía que saberlo. El proyecto Hecatomquiro nunca existió, eso era lo que dirían, eso era lo que harían que pareciera, y si me encontraban aquí, me borrarían junto con todo lo demás. Me forcé a levantarme, mis piernas se tambalearon pero logré sostenerme, el calor del fuego quemaba mi piel incluso a la distancia, el resplandor anaranjado iluminaba la devastación y por un segundo creí que realmente lo habíamos logrado, que la explosión había destruido todo, que habíamos matado a la cosa que nunca debió existir, pero entonces, entre el crepitar de las llamas y el aullido del viento nocturno, escuché algo que me hizo detenerme en seco, un sonido tan bajo que al principio pensé que lo estaba imaginando, pero que con cada segundo que pasaba se volvía más claro, más definido, más real. Un susurro. No. Una risa. Mi sangre se heló al instante, mi garganta se cerró, mis músculos se paralizaron, cada fibra de mi ser gritó que no mirara atrás, que corriera, que no lo escuchara, que no le diera la satisfacción de saber que todavía estaba ahí, pero ya era tarde. Mi cabeza se giró lentamente, mi mirada se dirigió hacia las ruinas de la instalación y lo vi. Entre las llamas, de pie sobre un fragmento de escombros que alguna vez fue una de las paredes del laboratorio, con su silueta iluminada por el resplandor del fuego, con su cuerpo intacto, con su piel ahora completamente humana, con su postura relajada, con su rostro, mi rostro, sonriendo con calma, con una tranquilidad absoluta, como si todo esto no hubiera sido más que un juego, como si él hubiera sabido desde el principio que no podíamos matarlo, como si nunca hubiera estado en peligro en absoluto. Su mirada se encontró con la mía y por primera vez no hubo burla, no hubo malicia, no hubo imitación, había certeza, certeza de que lo había logrado, certeza de que había ganado. Gracias. Mi mente se rompió en 1000 pedazos. Mis piernas reaccionaron antes que mi cerebro y corrí. No pensé en nada más, no intenté entenderlo, no intenté racionalizar lo imposible, solo corrí, me lancé colina abajo, me adentré en la maleza oscura, mis pasos eran torpes, mi cuerpo dolía con cada movimiento, pero no me importaba, tenía que alejarme, tenía que huir, porque lo que fuera que estaba ahí de pie en medio de las llamas ya no era una criatura en evolución, ya no era un experimento fallido, ya no era un simple monstruo. Era algo más. Algo que no tenía nombre. Algo que ahora existía en este mundo. El bosque se cerró a mi alrededor mientras mis pulmones ardían, las ramas rasgaban mi piel mientras me abría paso entre la oscuridad, mis piernas seguían avanzando incluso cuando mi cuerpo me rogaba que me detuviera, pero no podía hacerlo, no podía detenerme porque, aunque el fuego quedaba atrás, aunque la instalación había sido reducida a cenizas, aunque el infierno había quedado enterrado bajo los escombros, sabía la verdad. No habíamos matado al Hecatomquiro. Solo lo habíamos liberado. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos.
Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.